El olor de mi propia sangre mezclado con la alfombra barata debajo de mi cara es algo que nunca olvidas. 23 años, tirada ahí en lo que solía ser mi habitación de la infancia, escuchando los pasos pesados de mi padrastro alejándose por el pasillo después de haberme dejado su punto bien claro. Tenía el labio partido, las costillas me dolían, y los $200 que había estado ahorrando para la escuela de enfermería estaban arrugados en mi mano temblorosa, todo lo que me quedaba en este mundo. Alejandra, pedazo de basura inútil. Sus palabras aún resonaban en mis oídos, junto con el silencio de mi madre desde la cocina. Ese silencio dolía más que sus puños. Ella lo había elegido a él sobre mí, otra vez, igual que había hecho cada vez durante los últimos 8 años, desde que se mudó a nuestra casa y decidió que yo no era más que una carga que tenía que tolerar. Presioné mi cara contra la ventana fría y miré hacia la calle donde había crecido, donde los vecinos fingían no escuchar los gritos, donde todos sabían pero a nadie le importaba lo suficiente como para intervenir. Todo mi cuerpo estaba temblando, no solo por el dolor, sino por algo más profundo, una rabia que había estado creciendo durante años, empujando contra mi pecho como un animal enjaulado desesperado por liberarse. El reloj en mi mesa de noche marcaba las 11:47 p.m. En 13 minutos sería mi cumpleaños 24. Menuda celebración. Podía escucharlos abajo ahora, la risa nerviosa de mi madre mezclándose con su voz fuerte mientras compartían una botella de vino, probablemente celebrando el hecho de que finalmente me habían roto completamente. Pero mientras me limpiaba la sangre de la boca con el dorso de la mano, algo dentro de mí cambió. Tal vez fue la forma en que la luz de la luna iluminó los billetes arrugados en mi palma. O tal vez fue darme cuenta de que no tenía absolutamente nada que perder, pero de repente ya no era esa niña asustada. Metí mis pocas pertenencias en una bolsa de lona con manos que no paraban de temblar. 3 camisas, 2 pares de jeans, ropa interior y los libros de enfermería que había estado estudiando en secreto. El peso de esa bolsa se sentía como todo mi futuro presionando sobre mis hombros. Cada crujido de la casa vieja me hacía congelarme, aterrorizada de que me escucharan y volvieran arriba. El incidente que lo había hecho explotar esta noche ni siquiera había sido mi culpa. Había sido aceptada en el programa acelerado de enfermería en la Universidad Estatal. Beca completa. Todo lo que había soñado. Cuando llegó la carta de aceptación, había estado tan emocionada que se la mostré a mi madre antes de pensarlo bien. Ella había sonreído, realmente sonreído, por primera vez en meses. Pero entonces, él había entrado, nos había visto celebrando, y su cara se había oscurecido. ¿Ahora crees que eres mejor que nosotros? Había gruñido, arrancando la carta de mis manos. ¿Crees que puedes simplemente salir de aquí y dejar a tu madre para que se las arregle sola con todas las cuentas? Ahí fue cuando su puño se conectó con mi cara, enviándome al suelo. Pequeña desagradecida, después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que habían hecho por mí. Como dejarme vivir en la casa que mi abuela le había dejado a mi madre. Como permitirme trabajar 2 empleos para pagar mi propia comida y ropa. Como graciosamente permitirme existir en su presencia. Cerré la cremallera de la bolsa y me arrastré hacia la ventana. El árbol de arce afuera había sido mi ruta de escape antes, durante las peores peleas, cuando necesitaba aire que no supiera a violencia y decepción. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche no planeaba volver. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi mejor amiga Paloma. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! No puedo esperar a celebrar mañana. Ella no tenía idea de lo que estaba pasando. Paloma vivía en su mundito perfecto con padres que realmente la amaban, que apoyaban sus sueños en lugar de aplastarlos. Parte de mí la envidiaba tanto que dolía, pero Paloma también era la única persona que había creído en mí. Cuando le había contado sobre el programa de enfermería, me había llevado al campus para mi entrevista, esperó 3 horas en el estacionamiento y lloró lágrimas de felicidad cuando me aceptaron. Tal vez entendería. Le escribí con dedos temblorosos. ¿Puedo ir a tu casa?
Es una emergencia. Su respuesta llegó inmediatamente. Por supuesto, la puerta está abierta. La luz del porche de Paloma estaba encendida cuando llegué tambaleándome por su entrada a la 1 de la madrugada, mi bolsa sintiéndose más pesada con cada paso. El aroma familiar del jardín de rosas de su madre debería haber sido consolador, pero todo se sentía surreal, como si estuviera viendo la vida de otra persona desarrollarse. Cuando abrió la puerta y vio mi labio partido y el moretón que ya se oscurecía alrededor de mi ojo, su cara se puso blanca. Dios mío, Ale, ¿qué te pasó? Me jaló adentro, sus manos gentiles en mis hombros, y ese simple acto de bondad casi me rompe completamente. No me había dado cuenta de lo hambrienta que había estado de decencia humana básica hasta que alguien realmente me la mostró. Me desplomé en su sofá, y toda la historia salió a borbotones. La beca, la rabia de mi padrastro, la traición silenciosa de mi madre, los $200 que representaban todo lo que poseía en el mundo. Paloma escuchó sin interrumpir, su mandíbula tensándose más con cada detalle, sus manos cerradas en puños para cuando terminé. «Nunca vas a volver ahí», dijo, y su voz tenía un acero que nunca había escuchado antes. «Nunca. No me importa lo que cueste». Desapareció en su cocina y regresó con hielo envuelto en una toalla de cocina, presionándolo gentilmente contra mi cara. «Mis papás están en Europa por otro mes. Te vas a quedar aquí y vamos a resolver esto». «Paloma, no puedo simplemente...» «Sí puedes. Y lo harás». Se sentó a mi lado y pude ver su mente ya trabajando, calculando posibilidades. Paloma siempre había sido la planificadora, la que veía soluciones donde yo solo veía problemas. «Tu beca cubre matrícula y libros, ¿verdad? Necesitamos encontrarte un trabajo que funcione con tu horario de clases, algo que pague lo suficiente para que puedas conseguir tu propio lugar eventualmente». Ahí fue cuando mencionó a su primo Marcos, quien manejaba una pequeña startup tecnológica en el centro. Necesitaban a alguien para entrada de datos nocturna, y Paloma estaba convencida de que podía conseguirme una entrevista. No era trabajo glamoroso, pero pagaba $15 la hora, más de lo que había ganado antes. «Sé que suena loco», dijo, viendo mi vacilación. «Pero Marcos es buena gente. Se pagó la universidad haciendo el mismo tipo de trabajo. Y Ale...» Agarró mis manos, forzándome a mirarla. «Eres la persona más inteligente que conozco. Esto es solo el comienzo». El hielo estaba entumeciendo más que solo el dolor en mi cara. Por primera vez en años, sentí algo que podría haber sido esperanza agitándose en mi pecho. Marcos resultó ser nada como lo esperaba. Cuando Paloma me llevó a su oficina estrecha arriba de una cafetería 3 días después, estaba preparada para otro hombre que me miraría como si fuera mercancía dañada. En cambio, encontré a alguien apenas mayor que yo, con ojos amables detrás de lentes gruesos, y la paciencia para realmente escuchar cuando le expliqué mi situación sin entrar en los detalles brutales. «La entrada de datos suena aburrida, pero no lo es», dijo, mostrándome pantallas llenas de números e información de clientes. «Estamos rastreando patrones de comportamiento del consumidor para pequeños negocios. Cada número que ingresas ayuda a alguna tienda familiar a entender mejor a sus clientes. Importa». La forma en que lo dijo, con entusiasmo genuino, me hizo creerle. El trabajo era hipnótico de la mejor manera posible. Mientras la escuela de enfermería durante el día desafiaba mi mente con anatomía y cuidado del paciente, las horas silenciosas de 11 p.m. a 7 a.m. se convirtieron en mi santuario. Los números no mienten, no golpean, no decepcionan, solo existen, esperando ser organizados y entendidos. Y lentamente comencé a ver patrones que Marcos había pasado por alto. «¿Por qué estamos rastreando frecuencia de compra, pero no momento de compra?», pregunté una noche como 3 semanas después, señalando la hoja de cálculo en mi pantalla. «Los clientes de este cliente compran en grupos justo después del día de pago, pero estamos promediando a través de todo el mes. Eso no está contando la historia real». Marcos paró lo que estaba haciendo y vino a ver. Sus cejas se alzaron mientras estudiaba mis notas en los márgenes.
Había estado rastreando correlaciones sin siquiera darme cuenta, encontrando conexiones en los datos que los reportes originales habían pasado por alto completamente. Dios, Ale, ¿cuánto tiempo has estado haciendo este tipo de análisis? No he estado, solo lo veo, supongo. Las palabras se sintieron extrañas saliendo de mi boca. Nadie me había llamado inteligente por algo que importara antes. En la escuela de enfermería era competente, pero no excepcional. Aquí, mirando estos números, algo en mi cerebro simplemente encajó en su lugar. Ahí fue cuando todo cambió. Marcos comenzó a darme proyectos más complejos, luego pidiendo mi aporte en presentaciones para clientes. En 2 meses, no solo estaba haciendo entrada de datos, estaba creando reportes que estaban ayudando a los negocios a aumentar sus ganancias en 20, a veces 30%. Tienes un don, me dijo Marcos una mañana mientras me preparaba para ir a clases de enfermería. Nunca he visto a nadie captar reconocimiento de patrones tan rápido. ¿Has pensado en escuela de negocios en su lugar? La pregunta me golpeó como agua fría. Enfermería era segura, predecible, honorable. Pero esto se sentía como poder. El momento crucial llegó 6 meses después durante mi examen de terminología médica. Estaba mirando una pregunta sobre interacciones de medicamentos cuando mi teléfono vibró con un texto urgente de Marcos. Emergencia con cliente. Necesito tu toque mágico ya. Debería haberlo ignorado, concentrarme en el examen que determinaría si pasaba el semestre. En su lugar, me encontré pensando en la cadena de restaurantes para la que habíamos estado consultando, cómo sus patrones de ventas de fin de semana mostraban algo que los dueños estaban perdiendo. Terminé el examen en 20 minutos, apenas la mitad del tiempo asignado, y corrí a la oficina de Marcos. El cliente estaba ahí, una mujer de mediana edad llamada Patricia que poseía 7 locales de pizza a través del estado. Se veía como si hubiera estado llorando. «Estamos perdiendo dinero a raudales», dijo, esparciendo reportes financieros a través del escritorio de Marcos. 3 locales están fallando, y no entiendo por qué. La comida es buena, el servicio es consistente, pero la gente simplemente no está volviendo. Estudié sus números por tal vez 10 minutos antes de verlo. «Están compitiendo contra ustedes mismas», dije silenciosamente. «Estos 3 locales que están fallando están todos dentro de 2 millas de sus exitosos, pero están ofreciendo el mismo menú a los mismos precios. Los clientes están eligiendo los locales con mejor estacionamiento o edificios más nuevos. Necesitan diferenciarse». Los ojos de Patricia se abrieron. «¿Qué quieres decir?» «Hagan de los locales en problemas sus lugares premium. Mejoren la atmósfera, agreguen vino, cobren 15% más. Y promociónenlos como destinos para citas nocturnas. Conviertan su debilidad en una fortaleza». Las palabras salieron de mí con una confianza que no sabía que poseyera. Sus locales exitosos se mantienen familiares y asequibles, diferentes mercados objetivo, diferentes puntos de precio, la misma comida de calidad. 6 semanas después, Patricia llamó para decirnos que los 3 locales se habían vuelto rentables. Quería contratarnos permanentemente como consultores, ofreciendo un contrato que valía $50,000 anuales. Marcos me miró a través de su escritorio y supe lo que estaba pensando antes de que lo dijera. «No puedo hacer esto sin ti, Ale. Necesito una socia, no una empleada». Esa noche, me senté en la cocina de Paloma con mis libros de enfermería esparcidos frente a mí, mirando el acuerdo de sociedad que Marcos había redactado. División 50-50, poder de decisión igual, y la parte más aterradora, mi nombre en la licencia comercial como copropietaria. «Estás aterrorizada», observó Paloma, poniendo una taza de café a mi lado. «Enfermería es segura», susurré. «Es respetable. Es lo que planeé». «¿Y esto?» Miré el contrato otra vez. Mi nombre escrito en fuente oficial. «Esto podría cambiar todo, o destruirme completamente». Firmé los papeles de sociedad a las 3 de la mañana, mi mano temblando tanto que apenas podía sostener la pluma. Paloma se había quedado dormida en la mesa de la cocina.
su cabeza apoyada en sus brazos, pero se había quedado despierta hasta que tomé mi decisión. «Estás eligiéndote a ti misma», había susurrado antes de dormirse. «Finalmente, eligiéndote a ti misma». Dejar la escuela de enfermería se sintió como saltar de un acantilado sin saber si había agua abajo. Pero en 3 meses, nuestra lista de clientes se había triplicado. La palabra se extendió rápido en la comunidad de pequeños negocios. Había 2 jóvenes arriba de la cafetería que podían revivir empresas en quiebra con nada más que hojas de cálculo y perspicacia. El gran avance llegó cuando conseguimos Industrias Meridiano, una empresa mediana que producía equipo industrial. Su CEO, una mujer de ojos agudos llamada Victoria Chen, había escuchado sobre nuestro éxito con la cadena de pizzas y quería que analizáramos por qué sus ventas se estancaban a pesar de tener productos superiores. «Todos dicen que somos muy caros», explicó Victoria durante nuestra primera reunión. «Pero nuestra calidad es inigualable. No entiendo por qué los clientes siguen eligiendo alternativas más baratas». Pasé 2 semanas sumergiéndome en sus datos, llamando a sus competidores, incluso visitando sitios de construcción para ver su equipo en acción. Lo que descubrí cambió todo. No solo para Meridiano, sino para todo mi entendimiento de lo que era capaz. «No están vendiendo equipo», le dije a Victoria en nuestra presentación. «Están vendiendo tranquilidad mental. Las máquinas de sus competidores se descomponen cada 6 meses. Las suyas duran años. Pero se están posicionando como un producto premium cuando deberían posicionarse como la opción que ahorra dinero». Le mostré los números. Una empresa constructora gasta $12,000 en la máquina de un competidor, luego otros $8,000 en reparaciones y tiempo perdido durante 2 años. Su máquina cuesta $18,000 por adelantado, pero les ahorra $15,000 a largo plazo. No son caros, son rentables. Victoria miró las proyecciones que había creado, su boca ligeramente abierta. «¿Cómo viste esto cuando ninguno de mis gerentes lo hizo? Porque ellos están pensando como ingenieros. Yo estoy pensando como sus clientes. En 6 meses de implementar nuestra estrategia, las ventas de Meridiano aumentaron 200%. Victoria estaba tan impresionada que nos ofreció un contrato exclusivo que valía $500,000 durante 3 años, más participación en la empresa. Marcos y yo nos sentamos en nuestra oficina expandida. Nos habíamos mudado al 2º piso completo, mirando el contrato que nos haría ricos más allá de lo que habíamos imaginado. «Tenemos 25 años», dijo Marcos, su voz llena de asombro. «Lo sé». Mis manos estaban firmes ahora mientras alcanzaba la pluma. Sin temblor, sin miedo, solo certeza. 5 años después, estaba parada en la sala de juntas de nuestro 4º edificio de oficinas, mirando el horizonte de la ciudad a través de ventanas de piso a techo. Nuestra empresa, Chen Marcos Analytics, acababa de ser adquirida por una corporación Fortune 500 por $75 millones. Mi parte me haría valer más dinero del que jamás había soñado posible. «Lo lograste, socia», dijo Marcos, uniéndose a mí en la ventana. Habíamos llegado tan lejos desde esa oficina estrecha arriba de la cafetería. Nuestro equipo ahora incluía 23 empleados y habíamos consultado para empresas a través de 6 estados. Pero el éxito tenía una forma extraña de hacer que las viejas heridas dolieran. Cada hito, cada celebración, cada momento de triunfo estaba ensombrecido por el recuerdo del silencio de mi madre y los puños de mi padrastro. Había construido un imperio. Me había transformado de una chica rota con $200 en una mujer que comandaba respeto en salas de juntas, pero nunca había vuelto a enfrentar donde todo comenzó. La decisión se cristalizó cuando recibí una llamada de mi vecina anciana, señora Martínez, quien aún vivía en mi vieja calle. «Tu madre ha estado preguntando por ti», dijo vacilante. «Escuchó por ahí que te había ido bien. Ella ha estado diciéndole a la gente que eres enfermera ahora, trabajando en algún hospital grande. Una enfermera. Incluso ahora, incluso después de todo lo que había logrado, mi madre estaba reescribiendo mi historia para que encajara en su narrativa cómoda. La rabia que había estado hirviendo a fuego lento durante años de repente se desbordó. «Paloma»,
dije, llamando a mi mejor amiga que ahora era mi jefa de relaciones públicas. Necesito que planees algo para mí. Algo grande. 2 semanas después, estaba manejando por mi viejo barrio en un Mercedes negro, usando un traje hecho a medida que costaba más de lo que mi padrastro ganaba en un mes. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba, la pintura descascarándose, el césped crecido. El auto de mi madre aún estaba en la entrada, el mismo sedán golpeado que tenía cuando me fui. Había arreglado para que el periódico local hiciera un artículo sobre historias de éxito locales, y estaban esperando en su camioneta al otro lado de la calle. Paloma también había avisado al diario de negocios que estaba publicando una pieza sobre jóvenes empresarios. Quería testigos para lo que estaba a punto de pasar. Mis manos estaban firmes mientras caminé por la acera agrietada hacia la puerta por la que había escapado 6 años atrás. Pero esta vez no estaba huyendo. Esta vez estaba volviendo a casa a cobrar lo que se me debía. Cuando toqué, pude escuchar los pasos pesados de mi padrastro acercándose, los mismos pasos que solían hacerme temblar de terror. La puerta se abrió y por un momento el tiempo se detuvo completamente. Mi padrastro estaba ahí, más viejo ahora, su cabello gris y su cara más arrugada, pero sus ojos aún tenían ese mismo brillo cruel que recordaba. Detrás de él, pude ver a mi madre merodeando en el pasillo, su mano presionada contra su garganta en shock. «Bueno, que me condenen», dijo, su voz cargando esa burla familiar. «Mira lo que trajo el gato, Alejandra». Me miró de arriba abajo, tomando en cuenta el traje caro, las joyas, la confianza irradiando de cada pulgada de mi postura. «Escuché que te iba bien. Algún tipo de enfermera, ¿verdad?» «No exactamente», dije, mi voz firme y fría. «Soy la CEO y cofundadora de Chen Marcos Analytics. Acabamos de ser adquiridos por $75 millones. Mi parte personal valía más que todo este barrio». Su cara pasó por varias expresiones: confusión, incredulidad, luego algo que podría haber sido cálculo. «Bueno, eso es maravilloso, cariño. Realmente maravilloso. Tu madre y yo siempre supimos que harías algo de ti misma». La mentira colgó en el aire entre nosotros como gas venenoso. Mi madre finalmente encontró su voz, dando un paso adelante con lágrimas en los ojos. «Ale, amor, te ves tan hermosa, tan exitosa. Te hemos extrañado tanto». «¿En serio?», pregunté, y mi voz podría haber cortado vidrio. «Porque recuerdo que la última vez que nos vimos, te quedaste parada en esa cocina y no dijiste nada mientras él me golpeó hasta dejarme inconsciente. Recuerdo que elegiste su comodidad sobre mi seguridad cada día durante 8 años». El color se drenó de su cara. Detrás de mí, pude escuchar puertas de auto cerrándose. Los reporteros estaban saliendo, preparando sus cámaras. Esto estaba a punto de volverse muy público, muy rápido. «Ahora, eso no es justo», fanfarroneó mi padrastro, pero pude ver el pánico arrastrándose en sus ojos mientras notaba la presencia de los medios. «Tuvimos nuestras dificultades, claro, pero familia es familia. Estamos orgullosos de lo que has logrado». «¿En serio?». Saqué mi teléfono y les mostré la pantalla. Una foto del cheque de nuestra adquisición, mi nombre claramente visible. «Porque estoy a punto de ser entrevistada por 3 publicaciones diferentes sobre mi historia de éxito, sobre cómo construí un imperio de negocios después de escapar de un hogar abusivo con nada más que $200 y un labio partido». El sollozo de mi madre resonó a través del barrio. Varios vecinos habían salido a ver qué estaba pasando, atraídos por los camiones de noticias y la conmoción. «¿Qué quieres?», preguntó mi padrastro silenciosamente, su fanfarronería finalmente agrietándose. Sonreí, y no era una expresión amable. «Lo que quiero», dije, mi voz cargando a través del patio lo suficientemente fuerte para que cada vecino y reportero escuchara, «es que digas la verdad, aquí mismo, ahora mismo, frente a todos». Los ojos de mi padrastro se movieron hacia las cámaras, hacia la multitud de vecinos que nos habían conocido durante años. La señora Martínez estaba ahí, su mano sobre su boca. Los González de al lado,
La familia que había fingido no escuchar mis gritos durante 8 años. Todos estaban mirando, esperando. Quiero que admitas que golpeaste a una chica de 23 años por entrar a la universidad. Continué, mi voz volviéndose más fuerte con cada palabra. Quiero que admitas que me dijiste que no valía nada, que nunca llegaría a nada, que era una carga de la que no podías esperar deshacerte. Ale, por favor, susurró mi madre, pero no había terminado. ¿Y tú? Me volví hacia ella, años de rabia suprimida finalmente encontrando su voz. Quiero que admitas que te quedaste ahí parada y dejaste que pasara, que elegiste la aprobación de este hombre sobre la seguridad de tu propia hija, que cuando te rogué que me ayudaras me diste la espalda. El silencio era ensordecedor. Incluso los reporteros habían dejado de moverse, sintiendo que estaban presenciando algo crudo y sin ensayar. La cara de mi padrastro se había puesto morada. No puedes probar nada de eso. Eso fue hace años. Eras difícil, desagradecida. Tengo registros del hospital, dije calmadamente, sacando una carpeta de mi maletín. Visitas a emergencias por caídas por las escaleras y caminar hacia las puertas. Hice que la familia de Paloma fotografiara mis heridas la noche que me fui. Guardé todo. Su boca se abrió y cerró como un pez jadeando por aire. El reportero principal se adelantó. Señorita Chen, ¿le gustaría compartir su historia con nuestros lectores? Sobre cómo construyó su éxito a pesar de estos desafíos. Miré a mi padrastro, a mi madre, a los vecinos que me habían fallado, a la casa que había sido mi prisión. Luego enderecé mis hombros y sonreí. En realidad, me encantaría, dije. Pero primero, tengo una cosa más que cuidar. Alcancé mi maletín otra vez y saqué un documento legal grueso. Esta casa pertenecía a mi abuela. Se la dejó a mi madre en su testamento, pero con una cláusula muy específica. Si mi madre alguna vez fallaba en proporcionar un hogar seguro para sus nietos, la propiedad se transferiría a mí en mi 30º cumpleaños. La cara de mi madre se puso blanca. Eso es imposible. Nunca vi. Nunca leíste el testamento completo, solo la parte sobre heredar. Le entregué el documento al reportero. Cumplo 30 el próximo mes. Esta casa y todo en ella legalmente se vuelve mía. El sonido que hizo mi madre no fue exactamente un grito, no fue exactamente un sollozo. Fue el sonido del mundo entero de una mujer colapsando en tiempo real. Mi padrastro agarró el documento de las manos del reportero, sus ojos escaneando frenéticamente, pero pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que estaba diciendo la verdad. No puedes hacer esto, dijo, pero su voz había perdido todo su poder. ¿A dónde iríamos? No tenemos ningún otro lugar. Ese no es mi problema, respondí, mi voz firme como el acero. Tuvieron 30 años para descubrir cómo tratar a la gente con decencia humana básica. Eligieron la violencia en su lugar. El reportero estaba garabateando notas furiosamente, mientras su camarógrafo capturaba cada momento. Ya podía ver los titulares: de víctima de abuso a CEO millonaria. Una historia de justicia definitiva. Esto sería noticia de primera plana mañana por la mañana. La señora Martínez se adelantó de la multitud, lágrimas corriendo por su cara arrugada. «Lo siento, Alejandra», gritó. «Todos sabíamos lo que estaba pasando. Deberíamos haber hecho algo. Deberíamos haberte ayudado». Ese reconocimiento, después de todos estos años, me golpeó más fuerte de lo que había esperado. Pero era demasiado tarde para que las disculpas cambiaran algo. Me volví hacia mi madre, quien ahora estaba sollozando abiertamente. «Tengo una oferta para ti», dije. «Te daré 60 días para encontrar otro lugar donde vivir. Incluso pagaré por un apartamento pequeño durante el primer año. No porque lo merezcas, sino porque no soy el monstruo que trataste de hacerme creer que era». La cara de mi padrastro se torció de rabia. «Después de todo lo que hicimos por ti, todo lo que me hicieron a mí», corregí. «Hay una diferencia». Miré alrededor a las caras que me devolvían la mirada. Vecinos que me habían visto crecer. Reporteros documentando mi momento de triunfo. Mi madre y padrastro finalmente enfrentando consecuencias por su crueldad.
La niña asustada y rota que había trepado por esa ventana del dormitorio 6 años atrás con $200 y un labio partido, se había ido para siempre. En su lugar estaba una mujer que había construido un imperio, que comandaba respeto, que nunca más dejaría que nadie la hiciera sentir pequeña. La entrevista comienza en 5 minutos. Le dije al reportero, tengo toda una historia que contar. Mientras caminaba de vuelta hacia mi Mercedes, escuché la voz de mi padrastro una última vez. Te vas a arrepentir de esto, Alejandra. Familia es familia. Me detuve, me volví y sonreí. Tienes razón sobre una cosa. Nunca olvidaré lo que me hiciste. ¿Pero arrepentimiento? Me reí. Un sonido lleno de alegría genuina. Lo único de lo que me arrepiento es no haber hecho esto antes. 6 meses después, aparecí en la portada de la revista Forbes como una de las empresarias femeninas autodidactas más jóvenes del país. La casa se convirtió en un refugio para mujeres que yo personalmente financié. Y cada vez que alguien me pregunta sobre mi éxito, les digo la verdad. A veces la mejor venganza es vivir bien, pero a veces la justicia sabe aún más dulce. Ahora dime, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? No olvides suscribirte a este canal y comenta desde dónde estás viendo.